Un soldado romano clavó una lanza en el costado de Jesús. Sintió la sangre caerle en los ojos, y en ese instante recobró la vista. Este es el hombre que ejecutó la crucifixión de Cristo. Y esta es la historia de cómo ese mismo acto lo transformó para siempre. Antes de ese viernes, Longinos era todo lo que Roma necesitaba. Disciplinado, implacable, eficiente. Para llegar a centurión no bastaba con ser fuerte. Debías mandar más de 100 hombres. Debías pensar fríamente mientras otros morían a tu alrededor. Debías obedecer sin dudar. Y Longinos lo hacía perfectamente. Había presenciado decenas de ejecuciones. Había visto a hombres suplicar, mentir, llorar. Nada lo movía, hasta aquel día. Pero hay algo que los evangelios no mencionan directamente. ¿Por qué un centurión curtido en 1000 batallas cayó de rodillas al pie de la cruz? ¿Qué vio exactamente? ¿Qué cambió en él? Para entenderlo, hay que retroceder a la noche anterior. La ciudad aún dormía cuando Jesús fue arrestado en el huerto de Getsemaní, traicionado con un beso, por 30 monedas de plata. Lo llevaron ante el Sanedrín, que lo golpeó, lo escupió y lo condenó. Pero necesitaban a Roma para ejecutarlo, y así llegó ante Poncio Pilato. Pilato lo miró con curiosidad. Le preguntó si era el rey de los judíos. Jesús respondió: «Tú lo dices». Los sacerdotes lo acusaban sin parar, pero Jesús guardaba silencio. Pilato, desconcertado, le preguntó si no pensaba defenderse. Jesús no respondió ni una sola palabra. Entonces llegó un mensaje urgente de la esposa de Pilato. «No tengas nada que ver con ese justo. He sufrido mucho esta noche por causa de él». Pilato se removió en su asiento. Quiso encontrar una salida. Ofreció al pueblo elegir entre Jesús y Barrabás, un asesino conocido. Pero la multitud gritó con furia: «¡Barrabás, crucifícalo!». Pilato se lavó las manos y entregó a Jesús a la muerte. El destino del Hijo de Dios estaba sellado, pero lo que Longinos estaba a punto de presenciar cambiaría su alma para siempre. Aquí hay algo que pocas personas saben. Longinos tenía una dolencia en los ojos que le nublaba la vista. Llevaba años viéndolo todo borroso. Y cuando clavó la lanza en el costado de Jesús, la sangre y el agua le cayeron directamente en el rostro y recobró la visión. El hombre que hirió a Cristo fue sanado por su propia sangre. En el pretorio, los soldados despojaron a Jesús de su ropa, lo ataron a una columna y lo azotaron sin piedad. El látigo caía una y otra vez, y Jesús no gritaba. Longinos miraba, cruzado de brazos, con el rostro tallado por años de violencia. Le colocaron un manto púrpura, trenzaron una corona de espinas y la hundieron en su cabeza. Le pusieron un palo entre las manos como cetro, y se arrodillaban burlándose. «¡Salve, rey de los judíos!». Longinos no participó de la burla. Solo miraba. Por primera vez en años sentía algo extraño, incomodidad, no por la violencia, sino por la dignidad de aquel hombre golpeado. En medio de la humillación, no había odio en el rostro de Jesús, solo una profunda compasión. Longinos comenzaba a cuestionarse algo que nunca se había preguntado en su vida. ¿Quién era realmente este hombre? Aún no lo sabía, pero lo sabría muy pronto. Los soldados colocaron la cruz sobre los hombros de Jesús. El camino al Gólgota había comenzado. Jesús cayó, se levantó, volvió a caer. Su madre María lo buscaba desesperadamente entre la multitud. Cuando lo encontró, se arrodilló a su lado con las manos temblorosas. «Estoy aquí», le dijo. Jesús alzó su rostro ensangrentado y respondió: «Ya ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas». No era consuelo, era una profecía. Fue entonces que Longinos tomó a un hombre del campo que pasaba y le ordenó cargar la cruz.
Y mientras seguían hacia el Gólgota, Jesús, sangrante y agotado, se volvió hacia las mujeres que lloraban y les dijo: «No lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos». Longinos escuchó esas palabras, y su interior volvió a estremecerse. ¿Quién era este hombre que al borde del colapso pensaba en otros? Estaban a punto de llegar al Gólgota, y lo que ocurrió allí no tiene explicación humana. Extendió los brazos, como si ofreciera su cuerpo, como si se entregara por voluntad propia. El martillo subió, María se estremeció, Juan desvió la mirada, y Longinos permaneció de pie, inmóvil. Cuando las 3 cruces quedaron en alto, uno de los criminales miró a Jesús con desprecio. «¿No eres tú el Cristo? Sálvate». Pero el otro lo reprendió con voz débil. «Nosotros merecemos esto. Pagamos por lo que hicimos. Este hombre no ha hecho nada malo». Y luego, volviéndose a Jesús, le susurró: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Jesús respondió con una promesa que resonaría por los siglos: «En verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». El sol dejó de brillar, un manto de oscuridad se extendió sobre toda la región. Y entonces Jesús habló, no de dolor, de perdón. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Longino sintió un estremecimiento en el pecho. Ese perdón era también para él, para el que lo azotó, para el que lo clavó, para el que supervisó su muerte. El silencio cayó sobre el Gólgota, y Jesús, con las últimas fuerzas que le quedaban, proclamó: «Consumado es». La tierra tembló, las rocas se partieron, las tumbas se abrieron, y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. El pueblo cayó en silencio, y Longinos, el centurión que jamás había titubeado ante nada, cayó de rodillas. Las palabras se escaparon de sus labios sin que pudiera contenerlas. Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. El responsable de su crucifixión fue el primero en reconocerlo como el Hijo de Dios. Días después, comenzaron a circular rumores. Decían que la tumba estaba vacía, que había apariciones, que Jesús vivía. Longinos escuchaba en silencio y no sentía escepticismo, sentía confirmación. Renunció a su cargo, se quitó la armadura, devolvió la espada y, sin mirar atrás, abandonó el ejército más poderoso de la tierra. Se unió a los discípulos, viajó por las regiones de Capadocia y Cesarea, en la actual Turquía, predicando el nombre de aquel al que una vez había crucificado. Decía: «Yo lo vi morir, pero en su muerte descubrí la vida». Su testimonio era irrefutable, no hablaba por teorías, había estado allí. Pero Roma no perdona la deserción, y lo que vino después fue su prueba final. Lo arrestaron, lo golpearon, le ofrecieron la libertad a cambio de negar a Cristo, y Longinos, con la paz de quien ha encontrado la verdad, se negó. Lo llevaron a las afueras de la ciudad, lo decapitaron. Murió como mártir, no con miedo, sino con los ojos en alto, como aquel a quien había visto alzar la mirada en la cruz y decir: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». El ejecutor se convirtió en testigo, el testigo se convirtió en creyente, y el creyente murió por aquel que primero murió por él. Hoy la Iglesia lo recuerda como San Longinos. Si esta historia te sacudió por dentro, suscríbete. Cada semana traemos historias como esta, las que cambiaron el mundo y que casi nadie conoce.